que estén muy bien el día de hoy. Si tú no me conoces, yo me llamo Arely y en este video les voy a enseñar una forma deliciosa de preparar ceviche de jaiba. Esta receta es súper fácil y rápida de hacer y es perfecta para este 5 de mayo que se acerca. Si estás en casa con tu familia y quieres hacer algo un poquito especial, esta receta es fresca, deliciosa y de seguro a todos les va a encantar. Antes de empezar con el video te invito a que te suscribas aquí abajito si no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de los futuros videos de este canal, ya que subo un video cada semana, así que suscríbete aquí abajito. Pero bueno, empecemos con el video. Para hacer nuestro ceviche necesitaremos medio kilo de carne imitación jaiba o surimi desmenuzado, 5 tomates medianos o 3 o 4 tomates grandes cortados en cubos pequeños, una cebolla mediana picada en trozos pequeños, medio mazo de cilantro picadito, el jugo de 8 a 10 limones tamaño mediano o 5 a 8 limones tamaño grande, chile serrano finamente picado al gusto. Yo utilicé 3. Puedes agregar más o menos dependiendo de qué tan picante lo quieras. Agregamos todos los ingredientes en un recipiente uno a uno y posteriormente procederemos a sazonar nuestro ceviche. Agregamos 1 o 2 cucharadas de salsa inglesa, ajo en polvo al gusto, orégano al gusto, sal y pimienta al gusto y 2 o 3 cucharadas de mayonesa. Mezclamos bien hasta que todos los ingredientes estén incorporados y probamos para ajustar el sabor de ser necesario. Puedes agregar más limón, sal o mayonesa dependiendo de cómo te guste. Y nuestro delicioso ceviche está listo. Puedes comerlo en tostadas, con totopos o galletas saladas y te aseguro que a todos les va a encantar. Y así de fácil y rápido es preparar este delicioso ceviche. Estoy segura que a todos les va a encantar. Si haces esta receta, déjamelo saber en los comentarios. Asimismo, no olvides darle like al video, suscribirte y compartirlo con todos tus seres queridos, ya que así me ayudas muchísimo y no te pierdes nada del contenido que viene a este canal. Ya sabes que, como siempre, a mí me dio muchísimo gusto estar aquí contigo el día de hoy y nos vemos muy pronto. Bye.